Paz de Cristo a todos mis hermanos y hermanas que con la bendición del Señor y la participación del Comité Audiovisual de la Primera Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de Managua, pues están ahí conectados a través de este medio que está haciendo posible la difusión de la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo y sobre todo la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi nombre es Oscar Antonio Fonseca Telles. Hoy, por la misericordia de Dios, el voto de confianza de los pastores, pues nos desempeñamos en este maravilloso cargo de presidir a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en esta hermosa República de Nicaragua. Quiero iniciar con mi historia. La mejor historia suya y mía en la fe comienza con Jesús. No voy a hablar de un encuentro que tuve, sino de cómo Jesús vino a buscarme y a salvarme, que es lo que nosotros hemos aprendido a través del Evangelio que nos ha sido predicado. No es que venimos al encuentro de Él, Él vino a nosotros, Él vino a nosotros. Y esto aconteció en la década después de mediados de la década de los 80, 1986. En ese momento, el Señor Jesucristo, por el mes de marzo, vino a mi vida, vino a mi corazón. Era un momento complejo, un momento en el que me encuentro de 17 años de edad, una situación de plena adolescencia bastante complicada. Ya sabemos cómo el pecado destruye, y en esas condiciones el Señor me encontró, me salvó cuando me fue predicada la doctrina de Jesucristo, la doctrina de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Me fue comunicada por un primo hermano mío, Juan Ramón Fletes. Este varón me comunicó la doctrina y lo hizo con esa presencia del Espíritu Santo, con esa gracia. Yo me encontraba en una situación muy difícil, en búsqueda de una identidad, pero a través de mecanismos propios de la misma sociedad y de la misma etapa que yo estaba atravesando. Cuando me fue comunicada la doctrina, sentí algo maravilloso, emocionante, un cambio de inmediato. Me impactó la palabra y fui hecho cautivo de la palabra, de tal manera que en marzo de 1986 comencé a recibir la doctrina, y una vez que terminé el ciclo doctrinal, que tuvo por 6 meses, en el mes de diciembre, propiamente el 21 de diciembre del año 1986, estoy bajando a las aguas bautismales. A partir de ahí comienza para mí la mejor historia de mi vida, que es mi nacimiento en el Señor. Apasionadamente, por la doctrina, por el orden, por la disciplina, por la organización de la iglesia, me fui enamorando más y más y más, y comencé a encarnar esa palabra, ese testimonio. Ya por el año 1980, en marzo, mi entrega al Señor. En junio de ese mismo año fui lleno del bautismo del Espíritu Santo. En el mes ya estoy hablando desde el año 1989, ya del 86 al 89, con 3 años de estar en la fe, la confianza de uno de los ministros del Señor, aunque en el 88 comenzó mi segundo pastor a inquietarme sobre el llamado al ministerio, pero fue en el año 1989, bajo el ministerio de mi hermano Marvin López Areas, ¿verdad?, que me hizo la invitación a que si anhelaba yo el ministerio, en ver mi desarrollo, mi entrega, mi servicio al Señor. Entonces fue así que soy iniciado en abril de 1989. En 1991 yo soy ordenado al ministerio, y en 1993 soy ya nombrado pastor. Pero comencé a pastorear desde el año 1990. Es decir, a estas alturas estoy hablándole ya prácticamente desde el 90 hasta enero, desde enero del 90 a enero del 2024, le estoy hablando propiamente ya de 34 años de pastorear, 33 años de haber sido ordenado al ministerio. A Dios gracias por todo, ha sido maravilloso. Sigo enamorado de Jesús, sigo enamoradísimo de esta iglesia, la única que he conocido, y suficiente porque tiene una madurez, una organización, una doctrina, una revelación y una práctica que está muy bien ajustada a esta palabra maravillosa que es la Santa Biblia. Ahora ya en el ministerio, ya con los años de mi fe en el Señor, desde que
comencé a incursionar en el campo del ministerio, pues inmediatamente el estudio en el campo de la teología, pues lo comencé en el IVAN. El primer programa que recibimos, mi generación, de la última, digamos, los últimos años de la década de los 80, fue un programa de diplomado en teología por el Instituto Bíblico Apostólico Nicaragüense IVAN, que en ese momento fue un diplomado de 3 años, muy elegante, un programa completo. Me fue inquietando el Señor acerca de conocer mejor la iglesia, conocer mejor la organización, y a estas alturas pues llevo 11 años de estudio en el campo de la teología. ¿Cómo surge este pequeño esfuerzo? Voy a llamarlo este pequeño esfuerzo. Este pequeño esfuerzo surge uniendo ahí varios factores. Primero, me puse a pensar en cuántos años de estudio en el campo de la teología. 3 años en el Instituto Bíblico Apostólico Nicaragüense, ¿verdad? Desde el año 1990 a 1992. Luego un programa de bachillerato, porque el IVAN ofrecía hasta un diplomado. Luego un bachillerato superior en teología, llamado así por la Facultad Evangélica de Estudios Teológicos en Jinotepec, Carazo, desde el 1992 hasta 1995, es decir, 4 años, 92, 93, 94 y 95, 4 años bachillerato superior. Entonces sumamos 7 años. Luego completo 2 años de estudio, 2 años y medio para la licenciatura, ya en Managua. Entonces estamos hablando de ya 7 más 2, estamos hablando de 9 años y medio. Y finalmente en el año 2015 que ingresé a un programa de estudio de maestría en la que se llamó, ¿verdad?, Universidad Evangélica Martin Luther King, ¿verdad?, porque ahora tiene otro nombre. Y ahí cursé pues un programa de maestría. Después de eso comencé a preguntarme, bueno, 11 años y medio de estudio, 11 años y medio de estudio y tanta información contenida acá. ¿Cómo hacer posible que esta información de alguna manera sirva tanto a mi generación como a las generaciones que van a venir en la iglesia? La tesis que se nos pidió ahí para defensa del título, inmediatamente se nos pidió que cada quien eligiésemos un tema. Y yo pensé en la iglesia, ¿qué aporte podemos hacer a la iglesia? ¿Qué tesis, qué tema para hablar, digamos, de mi defensa en esta universidad? ¿Verdad? Entonces, esa pregunta de ¿qué hacer después de 11 años de estudio? He compartido seminarios, conferencias, he participado en nuestros expositores bíblicos que se dan las clases dominicales, pero siento, digo yo, que hace falta algo más. En uno de los encuentros pastorales del año pasado, la generación primera que tenemos, hablando ya de varones que andan entre 65 y hasta más de 70 años, que son la generación que tenemos que va, digamos, a la cabeza, con mayores años de fe, de conversión, con mayores años de servicio en la pastoral y que con facilidad conectan con la generación de apostólicos de la primera generación, con la generación de los misioneros. Me impactó ese encuentro y yo dije, necesitamos dejar algo, dejar huellas, no solo palabras, no solamente conferencias hacia el aire, sino algo más. Como he estudiado bastante sobre ética y ante la crisis, no voy a hablar de una crisis local de X o Y país, sino la crisis global que vivimos hoy en día, porque hoy se vive una crisis global donde la fe está siendo amenazada, el ministerio apostólico está siendo desafiado y necesitamos fortalecer nuestro compromiso de fidelidad, de lealtad y de servicio a Dios y a la iglesia, que también una sociedad está esperando de una iglesia que presente el Evangelio de Jesucristo, de tal manera que se produzca la conversión de la gente a ese mensaje glorioso. Entonces, ante esa situación, pensé en lo que mis predecesores, obispo presidente y pastores mayores, a este servidor, nos han venido inculcando, enseñando, y todo eso vino a repercutir en las palabras del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 21, donde Jesús se aparece
a 7 de sus discípulos y le hizo una pregunta a Pedro. Simón, hijo de Jonás, otra versión dice Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro inmediatamente respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Esta pregunta el Señor se la dijo 3 ocasiones y en las 3 ocasiones el Señor siempre le dijo, alimenta a mis ovejas, pastorea a mis ovejas, cuida de mis corderos. Entonces, pensando en la presión que tiene este ministerio, el desafío al que se enfrenta este ministerio pastoral, pensé en este tema, pero con un énfasis ético. ¿Por qué un énfasis ético? Porque pensé también que tenemos como iglesia, tenemos doctrina, tenemos organización, tenemos orden, tenemos disciplina, hemos alcanzado madurez en todo el sentido de la palabra. Entonces, teniendo todos esos elementos, dije yo, aquí necesitamos ética, porque la ética tiene que ver con ese conjunto de valores que norman a un colectivo. Pero más que eso, si partimos desde la etimología, ética tiene que ver con ethos, y ethos es el carácter. Si tengo doctrina, tengo revelación, tengo orden, tengo organización, lo que necesito es cómo llevar, no solo a la práctica, sino trasladarlo a esa generación presente y a las que vendrán. Todo esto bonito y hermoso que tiene la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Después de ese primer encuentro que fue en abril del año pasado en nuestro centro de convenciones, que estuvimos con más de 60 pastores que ya andan de 40 años, de 31 años de pastorado a más, porque ese fue el primer grupo de pastores que convocamos, de 31 años a más, hombres que andan de 65 a 70 años. Me impactó todo lo que ahí hablamos, compartimos y mencioné incluso a mis hermanos, necesitamos dejar algo, necesitamos hacer algo más. Todavía podemos hacer algo más. Como pertenezco a esa generación de la década de los 80 de apostólicos, pero de ministerio ya a finales de la década de los 80, porque fui iniciado en el 89 y ordenado en el 91. Entonces pensé, y ahí tengo en mi agenda, una de las viejitas, comencé a escribir sobre varios temas, y como he leído muchos textos de ética, comencé a redactar como alrededor de unos 18, 19 o 21 temas. Y luego pensé, ¿qué hago ahora? Bueno, tengo varios libros de ética, ya los he leído, los tengo subrayados, pero necesito a alguien que me ayude a la redacción, a la organización y a ver qué hacemos. Para dejar un texto ahí que sirva de referente, que inquiete a la pastoral, que ayude a la iglesia. Mi propósito fue pensar en la pastoral. Si yo pienso en la pastoral, de hecho que estoy pensando en la iglesia. Y el trabajo a la pastoral va a repercutir en un trabajo a la iglesia. Entonces necesitamos ética en el sentido de hacer posible y de manera efectiva esa transferencia de toda esa riqueza maravillosa de doctrina, de orden, de disciplina, de organización que tiene la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Y me inspiró este tema, pastorea mis ovejas, el cuidado que hemos de tener de la iglesia. Parte de mi compromiso de fidelidad, lealtad, obediencia al llamado que recibimos del Señor, de la necesidad de la iglesia, de esta generación y de las que vendrán, para tener un encuentro personal con el Señor. Y aquí incide mucho el factor personal del ministro. Es decir, el ministro es incidente en la iglesia y todo va a depender de cómo hace llegar a los demás ese mensaje del evangelio. Entonces, ¿qué necesitamos? Dije yo, necesitamos esa ética. Y es así como elaboramos temas acerca de ese itinerario que tiene la ética como ciencia, que se remonta desde los primeros orígenes del desarrollo de la filosofía griega, ¿verdad? Platón, Aristóteles y otros hablaron mucho de eso. Pero pensamos también en el compromiso de la ética pastoral, porque la pastoral es la parte donde esa ética va a entrar en función, Luego, el modelo pastoral de Jesús, el liderazgo del pastor, su familia, la misión, la visión, qué propósito tiene Dios con el ministro, qué espera la iglesia de su ministro, qué espera una comunidad, que es nuestro campo misionero, de su ministro. Entonces, la ética, pensé, la ética va a ser clave para hacer una buena contribución a la pastoral y de hecho a la iglesia. Es así como tenemos alrededor de 21 o 22 temas que estamos confiando en el Señor
que va a servir no solo de referente, sino de mucha bendición a la pastoral y también a la iglesia del Señor. Eso con respecto ya, digamos, a este pequeño esfuerzo. Hay otro esfuerzo que estoy trabajando y es sobre la historia de nuestras prácticas pentecostales, desde el punto de vista de lo que compartimos con el protestantismo en general, ¿verdad? Con el pentecostalismo global y también con nuestras prácticas propias. Es decir, estoy trabajando y ya tengo como unos más de 4 años estar trabajando en eso, ya estoy finiquitando prácticamente los detalles para sacar un libro que trabaje sobre las prácticas de nuestras prácticas pentecostales compartidas, porque compartimos con el protestantismo y con el pentecostalismo, distintivas, que son nuestras prácticas propias unipentecostales, y nuevas, que necesitamos ver de lo nuevo, de dónde lo hemos aprendido, de qué fuentes, y también qué es lo que sirve y qué es lo que hay que desechar, ¿verdad? Porque cada generación pues va teniendo una producción literaria, en himnología, en estilos de vida, pero lo que prima en nosotros es la fe, el compromiso que tenemos de ser fieles a la palabra, al llamado, a la doctrina, al orden, a la disciplina, y a eso que nos legaron nuestros primeros primigenios hermanos, que recibieron de primera mano de los misioneros, pero que la fe se remonta a los tiempos neotestamentarios. Es así como también vamos a tener, con ayuda en el Señor, pienso que para la Convención Nacional es posible que esté presentando esa otra obra que lleve el propósito de conocer nuestras prácticas, lo que compartimos, lo que es propio nuestro y lo nuevo, para que la iglesia conozca. Ahora sí va a ser distribuido a toda la iglesia, con la finalidad que la iglesia conozca de dónde venimos, quiénes somos, cómo somos, y que no hemos de perder esa maravillosa herencia de fe que es bíblica, es histórica. La recibimos de hombres fieles al llamado del Señor. Así que pronto tendremos esa obra, si Dios así lo permite.